de la clase. Bueno, si tienen el cuadernillo a mano, lo pueden abrir y tener a la par para ver que en la página 20 hay 3 ejercicios bastante simples en función de lo que hemos visto la semana pasada. Patrón polar, respuesta en frecuencia, no más. Con esto quiero llegar a una conclusión. Me voy a quedar con el segundo, ejercicio 2. En el ejercicio 2, si están viendo mi pantalla, ¿no es cierto? Supongo que sí, si no me hubieran dicho. Ejercicio 2, el micrófono está a 30 grados de la fuente. ¿Mm? Bueno, vamos, corrección por patrón polar. Corrección por patrón polar, que sería la primera opción. Tengo que ir al patrón polar que me da el fabricante de este micrófono. Patrón polar, quédense con esta información, ¿no? Con que el micrófono está a 30 grados y la frecuencia de la señal que está emitiendo la fuente es de 10.000 Hz. 30 grados, 10.000 Hz. Bueno, vamos al patrón polar, que lo tienen en la página anterior. Frecuencia de 10.000 Hz. Voy a trazarla, la voy a remarcar en color. Es el trazo, este trazo. Notarán que a medida que cuando la frecuencia es más aguda, el micrófono se pone más estrecho en su captación. Es decir, que es más directivo. Esto es un factor común en todos los patrones polares de captación. 30 grados, busco la posición 30 grados, que es esta, y me da ese punto, ¿no? Más o menos lo voy a marcar en color verde, por ejemplo. No, color que sea más notorio. Voy a este color rojo. Ahí está. Ese punto. Y ustedes a partir de acá lo que tenían que hacer es seguir, o por lo menos ubicar el patrón polar que le corresponde, y notarán que está entre medio de este patrón polar, que es el de menos 5, perdón, este círculo concéntrico, que es el de menos 5, y el círculo concéntrico externo, que es el de 0 dB de atenuación. En este caso, si estoy en la mitad, pueden redondear y buscar un punto medio, es decir, no es ni menos 5 que sería ahí, ni 0 que sería acá, sino que sería, que yo, menos 2,5 o menos 3, por ejemplo. ¿Me explico? ¿Sí? Daniel, Gastón, Cecilia, Iván, Franco, Sí. Víctor, ¿sí? Si no se entiende, Sí, por sí, favor, es el perfecto. momento. Pongamos un valor en común, pongamos menos 3. Pongámonos de acuerdo. Sí, está bien. ¿Sí? Bien, Perdón, Ramiro. está bien. ¿Pudiste ver lo que te mandé yo? Lo del ruteo. El ruteo, vi algunos, no alcancé a ver el tuyo. Ahora, después lo veo. Sí. Entonces, digamos que por patrón polar, esperen que me parece que no estoy compartiendo pantalla otra vez. Me sacó. Ahora sí. Decimos que por patrón polar tenemos menos 3 dB. Bien. Y por respuesta en frecuencia, que sería la otra corrección que vamos a hacer, deberíamos ver en la curva que representa la respuesta en frecuencia, o cómo responde el micrófono de acuerdo a la frecuencia de la señal que incide en él. Entonces vamos a ver cuál es la respuesta en frecuencia, 10.000 Hz, me paro acá, y buscamos los 10.000 que son estos que están acá, y fíjense. Busco la intersección con la curva, y el micrófono, para esta frecuencia, no la escucha igual. Tampoco la atenúa, sino que va a colorear esa señal, es decir, le va a agregar, la escucha con más nivel del nivel que tiene realmente. Esto quiere decir que el punto 0 sería una corrección de 0 dB, y en este caso estoy entre este punto y este punto, que ese sería más 5. O sea que podríamos decir que es menos 3. Perdón, más 3. Más o menos. Lo redondeamos ahí si les parece. ¿Me siguen? Sí, Sí. sí. ¿Sí? Sí, Bueno. Sí, me perfecto. parece que ahí yo tuve en el práctico, Ujú.
puede ser que por eso no me tomaba, yo cuando se pasaba de 0 o subía a 0 le ponía más 0 y ahí no me lo tomaba. Ahora me fijo en el TP, en la planilla Excel, a ver qué. Sí, seguramente me pusiste coma, punto o algo por ahí. Pero vamos a completar acá. Más 3. Y bueno, y acá está justamente donde quería llegar. Fíjense, si el equipo está propagando un nivel para esta fuente, ¿no?, de 90 decibeles, lo que vamos a tener como resultado, con las correcciones más menos 3, más 3, 0, más 90, 90. Esto quiere decir que el micrófono va a escuchar la señal tal cual es. Cosa que no hubiera sido así si yo hubiera dejado el micrófono. Perdón, no estaba acá, estaba en el de abajo. Todo esto lo trasladamos, lo movemos ahí. Cosa que no hubiera sucedido si yo dejaba el micrófono a 0 grados. Si yo lo ponía apuntando a la fuente, corrección por patrón polar hubiera sido 0, porque el micrófono a 0 grados es el punto de mayor captación, o sea, es el mejor punto donde el micrófono puede captar. O sea que acá hubiese tenido una corrección de 0 dB. Y el resultado de todo esto hubiera sido 93. Pero, como yo no quiero que me coloree por respuesta en frecuencia, como lo está haciendo acá, porque sé que por respuesta en frecuencia el micrófono colorea, me está agregando, es como tener un ecualizador y subirle a los 10.000 Hz. Yo no quiero que me coloree, lo que voy a hacer es mover el micrófono levemente, 0 grados, 10 grados, 20, 30 grados, y lo llevo a 30 grados, y el micrófono por patrón polar me va a atenuar 3 dB, que es lo que dijimos recién. Y de esa manera obtengo lo que me está agregando por respuesta en frecuencia, se lo estoy quitando por patrón polar. No sé si me sigue un poco la idea de lo que acabo de hacer. Esto quiere decir que no siempre el micrófono va a 0 grados. Si bien 0 grados es el punto máximo de captación para todo el espectro, porque el micrófono capta hacia el frente, o sea, 0 grados, yo puedo jugar con el patrón polar. Voy a ir para atrás. Perdón, acá. Puedo jugar con el patrón polar para que atenúe eventualmente. Fíjense que a 0 grados todas las curvas convergen en este punto, o sea, tanto para 250 Hz, 500, 1000, 2000, 6000, 8000, 10000, a 0 grados el micrófono no atenúa, sino que comienza a atenuar a medida que empiezo a desplazar el micrófono. No obstante, la respuesta en frecuencia es uniforme, se sostiene, y esta es la forma que tiene. Entonces yo puedo compensar aquellas zonas donde el micrófono me está coloreando la señal, me está agregando más nivel del que realmente tiene la señal, con la posición del micrófono. Y esto nos dice una sola cosa, que el micrófono no siempre va a 0 grados. Lo más normal es que lo pongamos a 0 grados, ¿sí? Pero eventualmente cuando lo empezamos a correr, lo que vamos a hacer es que empezar a modificar esta respuesta en frecuencia en función del patrón polar. O sea, conclusión, el micrófono no siempre va a 0 grados. ¿Qué hacemos en el estudio cuando microfoneamos una guitarra, un bombo, un equipo de guitarra o lo que sea? Básicamente es poner el micrófono a 0 grados, ir a la sala de control, escuchar con nuestro monitoreo cómo suena y pedirle a un asistente que empiece a mover el micrófono. Entonces ustedes lo que van a notar es que suena, no sé, supongamos que es una guitarra, tiene una determinada sonoridad, y a medida que empiezan a mover el micrófono, a angularlo, ¿sí?, a correrlo a 0 grados, 10, 20, 30, 90, etc., empieza a cambiar el sonido. Cambia porque justamente por patrón polar está modificando la respuesta en frecuencia del micrófono, porque el micrófono no capta todas las frecuencias por igual a 90 grados, a 120, a 60 o a 30. ¿Me siguen la idea? No sé si los estoy mareando con esto, pero Daniel, Víctor, ¿sí? ¿Gastón? ¿Franco? ¿Vamos bien? Bueno, si no queda claro, se van a dar cuenta. Sí, por allí lo que se complica es para los que somos vivos, cuando tenemos 3 o 4 bandas
tenemos que armarle seguido, digamos, y enseguida para que puedan salir a tocar. Bien. Pero así no se puede buscar ese patrón, digamos, uno lo que es ponerlo a 0 grados. Sí, claro que es exactamente lo mismo, nada más que, bueno, en función de la rapidez, tiene que ver, va de la mano con la experiencia. Lo mismo en el estudio, vos al principio podés estar 3 horas moviendo el micrófono, buscando la sonoridad, que yo, ya después te llega el día de mañana, te llega la misma guitarra, el mismo equipo, y ya sabes cómo te resultó con ese micrófono, y el tiempo te da la experiencia de saber con qué fuente tenés adelante y qué micrófono tenés y cómo ponerlo. Pero es un camino que hay que recorrer. Por eso, siempre que tengan un momento, por lo menos en una puesta de sonido, poner los micrófonos como puedas, pero dedicarle 10 minutos, por ejemplo, al bombo con un micrófono, un clásico, no sé, un Beta 52, ponele, y buscarle la vuelta hasta que decía, mira, acá sonó bien, ya, y empezás a crear experiencia de a poquitito y vas sumando. Después ya sabes, sube la banda, los micrófonos en vivo generalmente son los mismos, normalmente tenemos toda la línea Shure, Beta, algún que otro condense para overhead, para batería, para platos, y no cambian mucho, eso es una gran ventaja. En cambio en el estudio Pero eso sí. porque vos tenés mucha plata, Rami. Eso porque vos tenés mucha plata. No, bueno, pero ¿qué pasa? Pues, está bien, puedes tener una versión más alternativa a la línea PG de Shure, que era la que estaba en el video al inicio de la clase, que más o menos tiene como una respuesta. La tendencia del micrófono dinámico es más o menos la misma, insisto. No te digo por ahí ir a un JTS, pero en general el micrófono dinámico tiene esta tendencia, un realce en los 5000, 4000, una pequeña caída por acá, otro realce después en los 8000, 7000, y claro está que el micrófono de diafragma chico, como el Beta 57 y SM57, tienen una caída en la zona, ya después de los 100 Hz, pum, cae y pierde como en la guerra. Esto se repite en general, Donde te puede cambiar mucho la situación es un micrófono condenser. Los micrófonos condenser es como que todos suenan distintos. Por ahí tienen una muy buena respuesta, pero algunos rompen más fácil, tienen más sensibilidad, otros menos sensibilidad, otros tienen un patrón polar muy directivo, otros no. Bueno, pero lo importante es que tengan fundamentos como Camilo, para ir creando experiencias. Sí, Cecilia, ¿te puedo hacer una pregunta? por supuesto. Los instrumentos de cuerda, Sí. como bandolinas o guitarra, ¿dónde se ubica el micrófono? Bien. Los instrumentos acústicos en general, estamos hablando de una sesión de grabación, ¿sí? En el estudio. Vamos a una guitarra o cualquier instrumento que tenga una caja o con un instrumento acústico. O sea que normalmente el instrumento acústico de cuerda viene acompañado con una caja tipo de resonancia. Eh, Normalmente va un micrófono tomando la caja y otro micrófono tomando el mástil o las cuerdas en sí o la parte del clavijero para tener esa definición de la cuerda en sí. Generalmente va con 2 micrófonos. Ahora bien, ¿podés tomarlo con 3? Claro que sí. ¿Podés tomarlo con 4? También. ¿Podés hacer una técnica estéreo? También. Pero en general, mínimo 2 micrófonos en el estudio. Pero si en vivo tenés uno solo, A la caja. a la caja. Ah, bueno. Si estamos hablando de una guitarra a la caja, sí, pero bueno, ahora si me decís tenés uno solo y tenés un bandoneón en el escenario, está complicado. El bandoneón de un lado tenés los agudos y del otro lado tenés los graves. Entonces elegí qué le vas a dar, las octavas superiores o las octavas inferiores. Date a ti. Claro, sí. Hoy vamos con grave, mañana agudos. Lo que pasa que ahí está complicado porque si microfonías el centro del bandoneón, tenés el fuelle donde sopla. Nada, o sea, un problema, más que una solución. Entonces tenés que ir de un lado a otro. Y si te alejas, empezás a tomar todos los otros instrumentos que están en el escenario, más allá del bandoneón. Pero sí, en general tendríamos que asignar unos 2 micrófonos al menos. Bien, les voy a encargar que resuelvan esta guía que está en la página 20. Son 3 ejercicios. Esto para resolverlo, para verlo en clase, nada más. ¿Sí? Así que utilícelo como un borrador, un apunte aparte, fuera del trabajo práctico de micrófonos.
Esto está en la página 20 y les voy a preguntar la próxima clase sobre esto. Entonces, ¿cómo microfonear? Ahí viene el tema. Sabemos que el micrófono no va siempre a 0 grados. Hay situaciones en las que el micrófono entra como puede y en otras que no. Si yo tengo que microfonear una guitarra, un equipo de guitarra, tengo espacio suficiente para poner el micrófono a 0 grados, a 30 grados, alejarlo 2, 3 centímetros, correrlo una cuarta sobre el eje del altavoz y puedo empezar a jugar y probar. Pero hay ciertos instrumentos donde yo tengo que entrar como puedo. Por ejemplo, una batería. Creo que todos han visto una batería acústica, supongo que sí, si alguno no, me lo puede indicar en el chat o me avisa. Pero una batería acústica son muchos cuerpos juntos. Serían como muchos instrumentos formando un único instrumento final que es la batería. Y ahí nos encontramos con ciertos problemas para poder ingresar con el micrófono. Con esto me refiero a lo siguiente. Esperen, lo tenía por acá. Hi-hat, por ejemplo. La batería principalmente está formada por un hi-hat a la izquierda, si el batero es diestro, un bombo, pie de bombo, abajo, un redoblante o tarola, como le llaman los mexicanos, lo van a encontrar como tarola, redoblante o caja, como le dicen en Chile, que es el elemento central de la batería, y después los toms, cuerpo de toms, tom 1, tom 2, tom 3, tom 4, tom 5, tom 6, la cantidad de toms que tenga, no me interesa, pero sino que los voy numerando. Y después toda la parte superior que son los platos. Si ustedes pueden visualizar la batería armada, van a notar que el hi-hat está pegado al redoblante. Entonces es muy difícil entrar con un micrófono en cada cuerpo. Sin embargo, así lo hacemos. Entonces, ¿cómo entrar con un micrófono a un hi-hat? Bueno, en realidad, como podemos, ¿sí? Normalmente, principalmente lo que tenemos que lograr en una batería es la proximidad a la fuente. O sea, si yo quiero grabar un hi-hat o un micrófono que esté tomando el hi-hat, lamentablemente el hi-hat va a tener que estar lo más pegado al hi-hat posible, por el solo hecho de que si yo lo alejo, va a tomar el hi-hat, el redoblante, el tom y los platos o el overhead con el mismo nivel. Y yo justamente tengo que diferenciar las fuentes por proximidad, o sea, por nivel. Eso quiere decir que si voy entre todos los micrófonos que voy a poner, el micrófono redoblante tiene que estar lo más pegado al redoblante para que lo tome con más nivel al redoblante y con menos nivel al bombo que se está metiendo en ese micrófono. ¿Me explico? De esa manera, yo después puedo procesar la señal utilizando compuertas, compresores, etcétera, para poder filtrar y limpiar y dejar solamente el bombo, solamente el redoblante, solamente el tom en cada uno de estos micrófonos. ¿Qué pasa con esto? Y acá nos vamos a encontrar con este desafío, es decir, yo necesito que el micrófono que toma el redoblante, por ejemplo, esté lo más pegado posible al redoblante para que ingrese con mucha señal o con mucho nivel el redoblante en ese micrófono. Bueno, hay varias formas de lograrlo, pero lo esencial por ahí para poder lograr esto es utilizar un micrófono de diafragma pequeño, o sea, de cuerpo pequeño. ¿Sí? Si el diafragma es pequeño, yo voy a poder angularlo, inclinarlo, incluso ponerlo a 0 grados. Imagínense un Shure, un Beta 57 que mide esto. Si yo lo pongo a 0 grados frente al redoblante, el baterista no puede tocar directamente porque tiene una cosa ahí adelante que no le deja tocar la batería. Bueno, acá aparecen los micrófonos de diafragma pequeño, que normalmente son condenser electret, como por ejemplo el Beta 98, que es un clásico, que están viendo en pantalla, que tiene como un cuellito de ganso y me permite angularlo. Notarán que puedo entrar de costado, angularlo, y el micrófono en este caso, para esta situación, está ¿a cuántos grados? 90. Cero. Ah, 0, 0, 0. 0, 0. Bueno, podríamos decir que este es el único tipo de micrófono que me permite tomar un redoblante a 0 grados. Cualquier otro micrófono que ustedes utilicen, que no sea de diafragma pequeño como el Beta 98, lo van a tener que meter como medio costado, por abajo del hi-hat y por arriba del redo, y me va a quedar a 45 grados más o menos, para que se haga una idea. 45 en el mejor de los casos, si es que no me queda 90. Y si me queda 90 grados, ya arrancamos un poco con el pie izquierdo, ¿no? Porque a 90 grados, como veíamos recién, este tipo de micrófono que usamos, normalmente este es un clásico para redoblante, el Beta 57, ¿sí? Ya
ya arrancamos medio con el pie izquierdo, es decir, la respuesta en frecuencia va a ser esta. Rami, Sí, Cristian. y con los nuevos sets para batería, también quedaría, por ejemplo, a 90 grados. Sí, por ahí llegás a 60 grados, pero el micrófono ya, hay algunos micrófonos que son como de medio cuerpo, pero no son cápsula mini como el Beta 98, ¿sí? Sino que son de medio cuerpo que te permite el herraje inclinarlo un poco más, pero ponele con mucha suerte a un 45 grados. 0 grados prácticamente imposible que llegues con un micrófono estándar. Y de ser Bien, bien. así, fíjense que ya arrancamos con una variación en la respuesta en frecuencia por patrón polar. O sea, frecuencias agudas, fíjense las atenuaciones que tenemos ya por la posición. Lo estoy exagerando un poco, lo llevé a 90, ¿no? Ya sabemos que para 90 grados la frecuencia de... Esperen que lo voy a marcar con color. La frecuencia de 6300 Hz, como está indicada acá, perdón, no, la de 10.000, fíjense que nos cae ahí. Ya tenemos una atenuación de 15 decibeles, una barbaridad. O sea que los 10.000 Hz, el brillo, el agudo de la componente armónica de la pegada al redo, ya la tengo atenuada en 15 decibeles. Lo mismo con la de 2500, etc. No así por ahí con las frecuencias cuando ya son más graves, la tendencia del micrófono es un comportamiento más omni, o sea, atenúa pero no cambia tanto, ¿sí? Pero bueno, con esto simplemente para que puedan comprender que hay micrófonos que tienen cápsula pequeña que me permiten ingresar al instrumento y angularlo. Lo mismo cuando acomodamos un micrófono para saxo, en la boca del saxo, o cualquier otro instrumento percutivo. Este tipo de herrajes, aparte, me achica bastante los espacios, no tengo un pie de micrófono que está entrando a través del hi-hat, overhead, todo, hasta llegar al redoblante, sino que tengo este tipo de herrajes que me permite acomodarlo fácilmente. Esto, cuando uno viene trabajando con los otros, con micrófonos estándar, esto es la gloria. Y sobre todo porque vos podés estar haciendo la prueba en el estudio y podés darte el lujo de decir, a ver, maculámelo en 15 grados. Entonces va el asistente y ahí está 90, ahí está 0, 15 grados, lo inclina un poquitito ahí. Ah, no, dale 30 y empieza a cambiar el sonido. Por eso, acá están sucediendo dos cosas. Nosotros, cuando entramos a la sala y escuchamos la pegada del redoblante y estamos a 2 metros, en realidad estamos escuchando la propagación del cuerpo entero, la vibración del parche, la caja en sí, el volumen de aire, la bordona que está por debajo, los fierros, los tornillos, todo. Todo eso suena y va propagando y hace que yo lo escuche de una manera muy natural cuando estoy en la sala a una distancia de 2 metros y el baterista le pega al redoblante. Eso se llama balance natural. Si yo pusiera el micrófono a 2, 3 metros del redoblante, tendría lo mismo que estoy escuchando cuando entro a la sala o quizás lo mismo que escucha el batero cuando le pega. Pero cuando yo hago un microfoneo de acentuación, que es pegar el micrófono al cuerpo del instrumento, pegar el micrófono al clavijero de la guitarra o a la boca de la caja de la guitarra, o en este caso al parche, en realidad no es un balance natural. Esto se llama balance de acentuación, balance cerrado o microfoneo de acentuación. ¿Por qué? Porque no estoy escuchando el sonido completo del redoblante, estoy escuchando esta parte. Lo voy a marcar con color. Esa parte. Estoy escuchando cómo está vibrando el aro, cómo vibra el parche acá, cómo entra en resonancia el mismo herraje. Esa parte. De hecho, hagan la prueba, cuando tengan a alguien tocando una guitarra acústica, peguen la oreja en el clavijero, peguen la oreja en la caja, peguen la oreja en el mástil y van a ver que suena de distintas formas la guitarra. Cuando ustedes se alejan, perciben la totalidad del instrumento. Bueno, esto no sucede cuando hacemos este tipo de microfoneos, que se llama balance cerrado. Entonces, puede pasar que ustedes entran a la sala o al escenario y escuchan la pegada del redoblante y suena genial. Dicen, buenísimo, ponen el micrófono, van al control, escuchan el monitoreo y suena espantoso el redoblante. Pero ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser si del otro lado suena bárbaro? Sí, porque vos en realidad no estás escuchando la totalidad del redoblante, estás escuchando un pedacito, que es donde está puesto el micrófono. ¿Cuál sería la solución? Bueno, puedo poner el micrófono a 2 metros de distancia y listo, tengo el balance natural porque tengo la evolución de toda la fuente en ese punto. Pero para una batería no puedo hacer esto,
Pues si yo pongo el micrófono a 2 metros de distancia del redoblante, se va a meter el golpe de hi-hat, el golpe de tom 1, el overhead, todo se va a meter ahí. Yo no quiero eso, quiero justamente separar las fuentes. Y acá es donde aparecen las primeras técnicas de microfoneo, que aquellos que vayan al estudio la van a poder probar, que tiene que ver con lo que van a encontrar en la página ya, en la página 21 en adelante, que primero, según la posición del micrófono, le vamos a llamar microfoneo natural o distante, y microfoneo balance cerrado o cercano, que es esto, sentido común, más cerrado o cercano, el micrófono está sobre la fuente, natural está a una determinada distancia donde ya percibo la fuente natural. Fuente, recuerden que sería el instrumento, ¿sí? Si fuera por nosotros siempre iríamos natural, pero a veces resulta imposible. A veces tenemos que pegar el micrófono a la fuente de ruido. Bueno, acá tienen en el apunte justamente balance natural, balance cerrado y microfoneo de acentuación. Esto se refiere a qué tan cerca estoy de la fuente. Muy cerca, acentuación, un poquitito más lejos, cerrado, y más lejos, natural. Nada más que eso. Si yo tengo la posibilidad de hacer un balance natural o cerrado así a cierta distancia, tengo normalmente la posibilidad de angular el micrófono y jugar con eso. Pero en el balance cerrado, generalmente estoy pegado sobre la fuente y tengo poca posibilidad de angular y jugar con el patrón polar. Ahora bien, esto no quiere decir que antes de poner un micrófono yo saco el patrón polar y la respuesta en frecuencia y la calculadora y me pongo a probar. Sí, si lo pongo a 180 grados más la respuesta en frecuencia me va a dar tanto. No, esto se hace de una manera muy natural. O sea, pongo el micrófono, lo empiezo a angular y empieza a cambiar el sonido porque están justamente variando estas curvas que estábamos viendo. Es como hacer un barril de ecualización. Sí, exactamente. Pero a veces cuesta darle la tecla, ¿eh? Por eso normalmente cuando uno puede ir escalando y logra un determinado micrófono que te gusta, lo probaste de 180.000 formas y ya sabes la posición para que te dé lo mejor. Entonces, digamos, el tiempo te da esa experiencia que vos decís, bueno, entraste con este mic, ponémelo a 45 grados, separame los 2 dedos del redo y ya está sonando. Distinto es que el redoblante sea un espanto si haya que afinarlo o algo por el estilo, ¿no? Pero ya sabes cómo entrar con el micrófono. Ahora, ¿arrancaste con micrófonos nuevos? Bueno, tenés que aprenderlo. Entonces, según la proximidad, recuerden, le vamos a llamar, lo voy a anotar acá, si lo quieren lo pueden ir apuntando en el cuadernillo, aquellos que los tengan impreso, pero podríamos llamarle, según la proximidad, acentuación. Bueno. Balance cerrado. Balance natural, sí. Me refiero a la proximidad hacia la fuente, ¿no? Y podremos agregarle ambiental. Eso según la proximidad a la fuente. Más allá del micrófono que tenga, no importa. Cuanto más cerca estoy, bien, se me colgó. Bueno. Ambiental es cuando ya estoy lo suficientemente lejos de la fuente, por ejemplo, estoy grabando una guitarra y tengo un micrófono ubicado lo suficientemente lejos de la guitarra como para que me tome la naturalidad de la guitarra y además la interacción de la sala, o sea, el tiempo reverberante. Esto ya lo habíamos visto en la instancia nivelatoria. Si yo me alejo mucho en la sala, empiezo a tomar las reflexiones tempranas del tiempo reverberante de la sala. A veces puede ser útil y a veces no. Entonces, el tema sería el siguiente. Supongamos, esperen que se me pegó un texto acá. Bueno. Entonces veamos la siguiente situación. Supongamos que ustedes tienen que ir y grabar esto. Esta situación. Te llaman para hacer una grabación, no tenés ni idea dónde vas a llegar, o incluso para hacer una puesta en vivo, y te encontrás con esto.
una orquesta sinfónica, una filarmónica, o incluso tampoco tan grande, podríamos pensar en un coro si quieren. Nos encontramos con esta situación. Díganme ustedes, ¿cómo atacarían, cómo resolverían esta situación para una grabación sobre todo? ¿Qué creen? ¿Qué se les ocurre? Soy todo oídos, ¿eh? Llamamos a un sonidista. Perdón. Y llamamos a Según vos. según la cantidad de micrófonos, si tenés uno solo, lo tenés que poner donde está el director de la orquesta. Bien. Supongamos, Gonzalo, que yo te digo, toma, free pass, te doy la llave del depósito y lleva lo que quieras, todo lo que se te ocurra, llévalo. ¿Por qué optarías vos? ¿Cuál sería tu opción? Es Yo más, llamaría a mi amigo ingeniero Ramiro que me asesore. Yo creo que usaría condensers. Sí, pero más allá del micrófono en sí, que después nos podemos poner un poco más fino y decir, bueno, podríamos usar este y este micrófono. ¿Qué harían ustedes? ¿Dónde pondrían el micrófono? ¿Cuántos Ay, micrófonos pondrían? Sigo un poco la idea de Claro, Gonzalo. Sí, lo Gonzalo. ideal es un micrófono para Perdón. cada instrumento, pero por eso te digo, Bien. según la Porque hay cantidad como de un micrófonos. ángulo. Ay, Eh, Sí, en realidad podríamos poner un micrófono para cada tipo de instrumentos. Bien. Daniel dice unos aéreos. Bueno, me voy a quedar con la idea de Gonzalo. Voy a sí. ver, a ver qué pasaría Era acá. internet, no sé si se me escucha. Sí. Hay algo que es la regla de oro para el mundo del audio y para muchas cosas, no solo para el audio, sino que menos es más. ¿Mm? Menos es más. Eso quiere decir que si ustedes ponen un micrófono a cada músico, bien, ¿qué tipo? Supongamos que yo voy a poner el micrófono acá, otro a este músico, otro acá. Primero, ¿qué tipo de micrófono tendría que hacer? ¿Micrófono de acentuación, balance cerrado, natural o ambiental? ¿Qué me dicen ustedes? Balance cerrado. Sí, ¿no es cierto? Yo de alguna Si es un manera, micrófono por músico, sí, balance totalmente cerrado. exacto, Si no, se queda casi hasta de acentuación. O sea, yo necesito tomar este músico y que no se me meta en este micrófono, ¿sí? Que no se me meta en este micrófono lo que está tocando el músico de al lado, que normalmente están recontra pegados, la silla está ni a 30 centímetros, dependiendo del lugar, ¿no? Obviamente, pero, o sea, que un balance de acentuación. Perfecto, balance de acentuación, ya tengo el primer problema. El violín o el corno o el fagot o lo que tenga adelante, yo lo voy a escuchar de una manera y el micrófono lo va a estar escuchando de otra manera porque va a estar pegado en una parte. Imagínense que está en un, no sé, fagot o contrafagot y tengo las llaves o la soplada que está escuchando el micrófono, yo no la escucho de lejos porque se me funde con el resto de la componente que propaga el instrumento. Ese sería mi primer problema. Y el segundo y gran problema es, está bien, yo le di las llaves a Gonzalo y me vació el depósito y se llevó todos los micrófonos. Está bien, llegó y puso un microfoneo a todo. Es muy difícil entrar con un micrófono en cada uno de los músicos en esta situación, ¿sí? Van a ver que el músico está en una silla con la partitura, tiene el otro músico al lado, adelante. Es muy difícil, es muy molesto, pero bueno, supongamos que no habría problema. El problema va a estar adelante. Que yo voy a tener 48 pistas con 48 señales. O sea, la pista 1 va a ser el pianista, pista 2 va a ser el arpa, pista 3, un corno, no sé qué, no alcanzo a ver. Bueno, 4 timbales, esto, que voy a tener un montón de pistas. ¿Qué voy a tener que hacer en el estudio? Bueno, voy a tener que empezar a mezclar. O sea, cómo sonaban, con qué nivel sonaban los vientos, las cuerdas, la percusión del fondo, la marimba que está allá atrás o el pianista. Voy a tener que hacer el trabajo que hizo el director en la situación en vivo. El director en una puesta en vivo hace una mezcla a tiempo real, básicamente. Él va pidiendo, dame más vientos, baja acá, más rápido, y va mezclando a tiempo real, eso es lo que hace. Cuando yo descontextualizo al músico y me lo llevo en una pista, después en el estudio me encuentro con señales que no dicen nada, o sea, tengo que empezar a hacer lo que
estaba siendo director en vivo. O sea que me tengo que llevar al director al estudio y pasarme horas cuando él me diga cuerdas, agarrar, enlazar todo lo que serían cuerdas y empezar a subirlas, bajarlas y hacer básicamente lo que hacía él en una situación de vivo. Lo cual es sumamente engorroso considerando que después voy a tener que empezar el proceso de señal, el proceso de dinámica, ecualización por grupos. Es un tema. No está mal, sí, no está mal, pero es muy complejo y me va a generar un trabajo muy grande posterior, para lo cual tendría que tenerlo bastante planificado para no quedar solo a la deriva después con un montón de pistas sin poder hacer absolutamente nada. Una forma más simple de resolver esto y con mucho menos recursos es directamente hacer una técnica estéreo. En principio, una técnica estéreo trata de simplificar este tipo de situaciones, pero básicamente pensando en un punto de escucha. ¿Qué significa esto de un punto de escucha? O sea, un auditor. Yo fui a escuchar la orquesta sinfónica y me saqué la butaca, no sé, fila, o sea, no sé, la tercera fila al centro. Listo. Pongo 2 micrófonos en ese lugar representando un punto de escucha, es decir, oído izquierdo, oído derecho, y vamos a grabar lo que escuchó el auditor en ese punto. Se escuchaba bien porque el lugar acústicamente aportaba, la orquesta estaba bien, sí, perfecto. Bueno, va a quedar genial. Les aseguro que va a quedar genial. Y vamos a tener el balance, el equilibrio de lo que hizo el director, el trabajo del director en la puesta en vivo, el aporte acústico de la sala en sí, y todo va a estar ahí en 2 pistas, en 2 micrófonos, izquierdo-derecho, 2 canales, una pista de un archivo de audio estéreo, que después básicamente lo puedo grabar con cualquier grabadora de 2 canales, que es lo más económico que hay, pero reduzco todo a 2 micrófonos, a 2 buenos micrófonos, no 2 micrófonos de medio pelo, ¿sí? Y ahí puedo elegir varias opciones para las distintas técnicas que existen, que justamente ahí es donde vamos. Pero piensen que esto es una situación que puede ser bastante simple y puede llegar a muy buen puerto si lo tenemos definido de antes, ¿sí? Llegar con tantos micrófonos es una tarea titánica, pensando que la prueba de los músicos, el músico de orquesta, no va a estar 40 minutos probándome los vientos, otros 30 minutos probándome las cuerdas. Eso a lo sumo hace una prueba general, pasos de movimientos con alta dinámica para ajustar ganancia y no mucho más. De hecho, de los que tengan la oportunidad de ir a las prácticas presenciales, por ahí van a audicionar algunas grabaciones de la Orquesta Sinfónica del Banco Provincia, y ahí aplicamos distintas técnicas para que vean cómo resuelve y cómo varía la dinámica de una orquesta, por ejemplo. También está la de la Filarmónica y pueden probar. Y no está por pistas, ¿sí? Entonces acá es donde aparece este tema de las técnicas de microfoneo en estéreo, ¿sí? A ver, hay varias, solamente nos vamos a concentrar en 3. Luego podemos sumar algunas que son un poquitito más avanzadas quizás, pero la técnica de microfoneo en estéreo es esto. Vamos con lo más simple. La técnica más simple, que es una técnica AB. 2 micrófonos separados. Este no sería el mejor de los ejemplos, porque en realidad, a ver, nosotros cuando hablamos de una técnica estéreo, representa un punto de escucha, donde yo puedo identificar, piensen en la situación de una orquesta sinfónica, un coro, donde hay múltiples fuentes. Yo cierro los ojos y voy a escuchar el arpa a mi derecha, el pianista al fondo a la izquierda, un violinista, primer violín o solista a la izquierda, timbales al fondo a la derecha, a eso se refiere. Si yo hago una técnica estéreo para una única fuente, como en este caso una guitarra, nada, ¿qué escucho? Una guitarra, ¿dónde está? Sí, está ahí al medio. No me aporta mucho, parece más bien un microfoneo ambiental que lo que está tomando por ahí son las reflexiones de la sala, etc. Pero bueno, en resumen, 2 micrófonos separados se llaman técnica de microfoneo AB, y esta categoría es la que cae dentro, o lo que llamamos, esta categoría en general es lo que se llama par espaciado. Dentro del par espaciado, la técnica más frecuente es la que se llama AB, que son 2 micrófonos separados.
un micrófono representa mi oído izquierdo y otro micrófono representa el oído derecho. Nada más. ¿Qué ventajas tiene? Bien, veamos primero cómo es que se crea esta imagen estéreo. No justamente de acá, ¿no? Déjeme ver si tengo una... ¿Tengo una B acá? No. Bien, me voy con el cuadernillo. ¿Qué pasa con la técnica AB? Esto que está acá es una técnica AB. Piensen en lo siguiente. La posición espacial se crea por dos razones, como se ve acá en este esquemita. Si yo tengo una fuente sonora, imagínense un vocalista que está ahí, un cantante lírico, cuando yo tengo los dos micrófonos separados, la señal llega primero a este micrófono, que le podemos llamar micrófono A, y después, más tarde, llega al otro micrófono, porque tiene que recorrer una distancia mayor. Ven que lo voy a poner con otro color. Ahí está. Y le voy a llamar a ese micrófono B. Por eso se llama técnica AB. Es decir, hay una diferencia de arribo. Si a mí algo me suena primero en el oído derecho y después me suena en el oído izquierdo, yo automáticamente ubico la fuente a mi derecha. Si algo suena al mismo tiempo en los dos oídos, yo lo ubico al centro. Bueno, así es como nuestro cerebro puede ubicar esta posición espacial y decir, mira, esto está a la derecha, esto está a la izquierda, esto está adelante, o incluso esto está atrás, que después vamos a hablar de ese tema. Eso es por diferencia de arribo. ¿Qué pasa? En esta técnica yo simplemente lo que hago después es reproducir lo que toma el micrófono A, lo voy a reproducir con un auricular, o sea, con un auricular a mi derecha, y el otro lo voy a reproducir con otro auricular, o sea, voy a alimentar mi auricular del lado izquierdo. En ningún momento se juntan las señales. Esto se graba en dos archivos o sea, en un archivo de audio estéreo. No sé si está claro eso, si a alguien por ahí no le queda claro, me va diciendo. Si esto genera, necesito una grabadora que me genere dos archivos de audio y lo que voy a encontrar es lo que graban micrófono 1, micrófono A y micrófono B. Entonces, este es el micrófono A y este es el micrófono B. Listo. ¿Qué pasa? Si yo los separo más a los micrófonos, es como que mi cabeza fuera más grande. Cuanto más separados, más diferencia de arriba voy a tener, porque van a estar más lejos los micrófonos entre sí, ¿no es cierto? Nosotros consideramos que nuestra cabeza, el ancho de nuestra cabeza es de 15 a 17 centímetros de ancho. Alguno puede ser más cabezón, sí, 20, pero no mucho más que eso. Si yo ahora separo los micrófonos y los pongo a 2 metros de distancia entre sí, claro está que las diferencias arriba van a ser más notorias. O sea, la señal va a llegar a un micrófono y la otra señal va a tardar mucho más en llegar al otro micrófono. Cuando hablo de mucho más, estoy hablando de milisegundos, 1, 2 milisegundos, que es una barbaridad. Y eso hace que se escuche espacialmente grandioso, genial. Y acá empiezan los problemas. Recuerden que estamos hablando de la categoría par espaciado y específicamente de la técnica AB. ¿Cuál es el problema que va a aparecer acá? Y acá entramos en esto del con filter o efecto peineta, que seguramente habrán escuchado en algún momento. Se refiere a lo siguiente. Yo acá tengo una planilla Excel que ahora se las voy a subir. Ya. Perdón, apreté todos los botones. Ahí está. Que es esta que están viendo. Y me dice lo siguiente. Supongamos que yo tengo dos micrófonos espaciados en, no sé, 1 metro entre sí. Esto es lo que va a suceder si yo en algún momento lo sumo a mono. Vuelvo a planteo una situación esquemática otra vez. Tengo un micrófono acá, el otro micrófono acá. A este micrófono le voy a llamar A. A este micrófono le voy a llamar B. ¿Sí? Si yo lo que toma el micrófono A
lo reproduzco después con un altavoz o un auricular izquierdo y el otro derecho, no pasa nada. Pero ¿qué pasaría si yo por alguna razón estoy sumando estas señales que grabé? Las voy a sumar para reproducirlas con un solo parlantito. Voy a representar parlantito. ¿Qué situación sería esta? Por ejemplo, cuando ustedes escuchan música con un teléfono. Escuchan música con un teléfono, tiene un parlantito. O ponen Spotify, escuchan música o una grabación con un parlantito Bluetooth. Es un parlantito, o sea que lo que era izquierda y derecha, lo que reproducía o lo que alimentaba el altavoz derecho y izquierdo, se termina sumando toda la energía eléctrica para mover un solo altavoz. ¿Qué va a pasar? Imagínense que la frecuencia que yo quiero grabar, la frecuencia, no sé, del violín, que está, supongamos que mi violín está aquí, y este es mi violín, y está generando esta frecuencia que tiene esta longitud de onda. Bueno, voy a tratar de ser más claro. Esa es la longitud de onda. Si ustedes prestan atención, me tocó un positivo acá y me tocó un negativo acá. Que me toque un positivo y negativo, nada, significa que, por ejemplo, cuando es positivo tengo una zona de presión donde todas las partículas están apretadas y lo que van a hacer es empujar la membrana hacia abajo, por ejemplo, la membrana del micrófono. Entonces el micrófono podría mostrarme, no sé, voy a poner un valor cualquiera, sí, +1. En cambio, al micrófono A le está llegando la misma señal, pero en la zona de enrarecimiento, la zona negativa, donde las partículas de aire están espaciadas, o sea, hay espacio y la membrana se va hacia afuera. Me muestra la misma señal, pero sentido opuesto, -1. Y no solo va, o sea, si yo sumo, está claro que si sumo +1 eléctricamente, ¿no? Recuerden que el micrófono es el transductor que convierte esta energía acústica al medio eléctrico, y si yo sumo eléctricamente +1 más -1, me va a quedar 0. Ahora bien, no solo esta frecuencia, sino que, por ejemplo, estoy buscando un color, esta frecuencia también. Vaya. La longitud de onda es más chiquita, así que esto va a corresponder a una frecuencia aguda o grave. Nadie me responde, ¿eh? Aguda. Aguda, perfecto, sí. Muy bien ahí, ¿eh? Sí, van, perfecto. Fíjense, esa longitud de onda corresponde a otra frecuencia, porque es más aguda, porque la longitud es más pequeña, y fíjense que también me toca un +1 y un -1 acá. Bueno, no solo estas dos, un montón de frecuencias pues, se van a encontrar en esta situación. Para simplificar esto, ustedes tienen esta planilla de cálculo que yo les pongo acá, la distancia entre micrófonos, y ya les calculo automáticamente esto, y me dice, mirá, a esa distancia de micrófonos, 1 metro entre sí, vas a tener problemas cuando sumes, ¿sí? Cuando sumes la señal de micrófono A y micrófono B porque tenés que reproducirla en un solo parlante, bueno, vas a tener cancelación o va a desaparecer esa frecuencia, esta y así sucesivamente. Todas las que están marcadas ahí se atenúan, se cancelan. Que de hecho les va a aparecer el listado acá al costado de cómo viene la situación, aquellas que van sumando y aquellas que van cancelando. Fíjense, los 167 Hz se atenúan 25 decibeles, prácticamente una cancelación. Eso es lo que va a pasar. ¿Cómo se escucha esto? Bueno, suena todo bárbaro cuando lo estoy escuchando en estéreo, lo sumo a mono para escucharlo en un parlante y es como que alguien agarró un ecualizador y empezó a bajar bandas y suena espantoso. O incluso puede dar la casualidad de que baje justo una formante y armónicos de un instrumento. O sea, puedo notar que un instrumento desaparece prácticamente. Si es que le estoy dando justo una tecla. Pero es una degradación de la señal. No sé si me siguen la idea, Víctor, Cecilia, por ahí. Daniel, ¿cómo estamos? Facundo, Franco. Esto es lo que se llama con-filter o efecto peineta. A ver, la pregunta sería, tiene que ser, esto se llama no monocompatibilidad, mono cuando convertimos a un solo parlante, ¿no? Cuando nosotros mezclamos fines de los 80, 90, sí, que había que verificar la mezcla, lo que vos grababas con una técnica estéreo,
que tenía que ser monocompatible. O sea que esta técnica era imposible usarla para una producción musical, les estoy hablando, porque depende del género, por ejemplo, folclore. ¿Por qué? Porque después esto se transmitía por radio AM, que era monofónica. Entonces, si vos te hacías el extraño grabando con una técnica AB, un charango o un bombo legüero, después esto se convertía en mono para radio AM, que era monofónica, y desaparecía la mitad del charango, la mitad de la guitarra, bueno, desastre. Había ciertos géneros en los cuales religiosamente uno tenía que verificar la monocompatibilidad. Verificar la monocompatibilidad significa que todo lo que vos grabaste y ya empezaste a mezclar, por las dudas, a medida que vas avanzando en la mezcla, trabajando en el estudio, verificá. Hay un flip que dice mono siempre en la consola, en el controlador de monitoreo del estudio, o en el mismo Pro Tools. Cuando estés trabajando, poné todos los paneos al centro, en el máster, y listo. O sea, verificás que cuando todo se suma y se mezcla en la misma canasta, a ver si está cambiando tu producción. Y te vas a encontrar que por ahí en estéreo todo suena genial, convertiste a mono y suena un espanto. Desapareció una guitarra, le falta brillo a las voces. Bueno, eso significa verificar monocompatibilidad. Y la técnica estéreo AB no es monocompatible. ¿Sí? Después llegamos al 2000, donde ya se estandarizó el CD y ya había radio AM incluso estéreo, transmisión estéreo, y donde todo era estéreo y ya nadie se preocupaba por la monocompatibilidad. Entonces vos hacías técnicas AB, grababas espectacular, se escuchaba con una amplitud genial, porque hacía una técnica AB con los micrófonos separados a 2 metros, todo fantástico. Y después llegó el 2010, 2015, donde se popularizó escuchar música con un parlante Bluetooth, parlantito Bluetooth. Parlantito Bluetooth toma la señal del teléfono y es un parlante, no es estéreo. A pesar de que podíamos tener transmisión estéreo, en general, le estoy hablando de una situación más doméstica, ¿no? El parlantito Bluetooth, me sumo a la señal que está en YouTube o en Spotify y me lo reproduce por un solo parlante. Otra vez, a verificar la monocompatibilidad y asegurarnos de que nuestra canción, nuestra producción, nuestra técnica de grabación funcione tanto en estéreo como en mono. Si nos preocupamos de eso, ya queda totalmente descartada la posibilidad de hacer una técnica de microfoneo AB. Ay, no sé, ahí Víctor me decía que se cortaba. Espero que me hayan escuchado, Víctor. No te escuché casi nada, pero bueno, después veo el video. Bien, sí, igual está grabado, igual ahora voy a volver, pero desde otro lugar con esto. ¿Cómo venimos? ¿El resto? ¿Sí? Gonzalo, Cecilia, bien. Daniel. Franco, sí, ¿no? Sí, a Maxi. mí también se me corta, pero esta parte que explicaste estuvo bien. Bien. Igual les voy a servir material de apoyo complementario. Bien, Daniel. Esta planilla al principio les va a resultar útil para pensar lo siguiente. Fíjense, observen qué es lo que va a pasar con el COM-filter, con el filtrado, con la destrucción de la señal cuando yo la lleve a mono. Véanlo ahí arriba. A medida que yo alejo los micrófonos. Los tengo a 1 metro de distancia separados. Los voy a separar a 2 metros. Pongo 2. ¿Cómo se puso el COM-filter? ¿Mejor? ¿Peor? ¿Es peor la situación o mejor? Que sea peor significa que hay más cancelaciones, ¿sí? En realidad, en algunas que- partes es peor. sí, mayormente es Parece que hay peor. más, Claro, exactamente. parece que hay más cancelaciones en los medios. Exactamente. De hecho, observen lo siguiente, cuanto más separo los micrófonos, las cancelaciones empiezan a ocurrir más temprano, es decir, más abajo. O sea que se van agregando más cancelaciones. Vean cómo va a bajar la primera cancelación si yo ahora los separo a, no sé, 4 metros. ¿Ven? Arrancó más abajo en COM-filter o efecto peineta. Se llama así porque parece un peine. Pero arranca ahí, ¿ven? Y la primera está acá, y así sucesivamente. O sea que cuanto más separados están los micrófonos, peor. Peor. ¿Qué pasa si los empiezo a acercar? Los voy a acercar a 1 metro. Vean cómo mejora. Los voy a acercar a 50 centímetros.
Los voy a acercar a 10 centímetros a los dos micrófonos. Va mejorando, ¿no? Con filter. Los voy a acercar a 1 centímetro. Fíjense que a 1 centímetro solamente tengo una cancelación que específicamente es esta, 16.837. Es más, los voy a acercar tanto que van a quedar en un mismo eje, o sea, a 0 centímetros o 0 metros de distancia entre sí. Desapareció el confilter. Esto me está diciendo que si yo tengo una técnica estéreo donde pudiese dejar los dos micrófonos en un mismo lugar, en un mismo eje, no existiría el confilter. O sea, la señal en estéreo se escucharía bárbaro, convierto a mono, sí, pierdo la posición espacial, pero no pierdo frecuencias, no pierdo instrumentos, no pierdo sonoridad. ¿Me explico? Y acá es donde aparecen las técnicas que se llaman par coincidente. Esa sería la categoría. Y la primera técnica par coincidente es la técnica XY. Así se llama. Son dos micrófonos también, pero en vez de estar separados, están juntos. ¿Cuál es la idea? Bueno, piensen en dos micrófonos juntos de esta forma. A ver si tengo, me ayuda esta imagen. Bueno, la verdad que... Ahí está. No. Me voy al cuadernillo mejor. El XY es esto. Son dos micrófonos angulados en 90 grados, como se ve ahí la imagen. Lo pueden ver con una foto, ahí están. Que estén en el mismo eje significa puede estar uno arriba del otro, ahí posicionados, ¿sí? Tampoco la obsesión de que queden exactamente, pero que queden juntos. ¿Sí? Les digo esto porque a veces lo veo con un hilo ahí tirándolo, no es para tanto, o sea que estén sobre el mismo eje como se ve en la imagen. Acá están montados, solapados, sí. Están angulados en 90 grados. ¿Qué significa esto? Observen que acá la imagen estéreo, la posición espacial, no funciona por diferencia de arriba o por diferencia de tiempo, porque si yo tuviese una señal que está ahí acá arriba, por ejemplo, donde está el número 22, supongamos que ahí está el violinista, cuando llega a los micrófonos, esa señal, llega a los dos micrófonos por igual, tanto al micrófono A como al micrófono B. O sea que llega al mismo tiempo. No es que primero llega un micrófono y después al otro. Lo que me va a dar la imagen espacial es lo siguiente. ¿A cuántos grados incide la señal al micrófono A en este momento? El micrófono A sería el azul. ¿A cuántos grados está 0 grados. llegando? Sí. ¿Cristian? A 0. Exactamente. A 0 grados. Quiere decir que el micrófono A está tomando la señal a 0 grados, que es el mejor punto o el punto de máxima captación de cualquier micrófono. O sea, el micrófono A la está tomando impecable la señal. Pero el micrófono B está apuntando para otro lado, ¿no es cierto? ¿A cuántos grados recibe la señal el micrófono B, que es el rojo? 90, exactamente. Y en términos generales sabemos que a 90 grados, al costado del micrófono, el micrófono tiene una captación menor. ¿Sí? Estamos hablando en todos los casos de micrófonos que tienen patrón polar de captación cardioide, ¿sí? Como corazón. O sea que en este caso el micrófono B va a recibir la señal pero atenuada porque la está recibiendo a 90 grados. Significa que el micrófono B sería mi oído, así como estoy parado yo, espero que no me están viendo al revés, creo, me parece. Pero el micrófono rojo sería mi oído izquierdo y el micrófono azul sería mi oído derecho. Quiere decir que si el violinista está a mi derecha, sería la incidencia de la señal sobre los 0 grados del micrófono, mientras que mi oído izquierdo estaría a 90 grados. Sería el micrófono de color rojo que está escuchando la señal más atenuada. Por otro lado,
Claro, es como que entre los dos arma una señal uniforme y le da la espacialidad al mismo tiempo. Exactamente. Por otro lado, si la señal estuviera al centro, fíjense que incide a los mismos grados a los dos micrófonos por igual. ¿A cuántos grados incide sobre el mic azul o sobre el mic naranja? A 90. 45. 45. ¿Lo Claro, ven? sí, estaría ahí a 45. Sí. Sí, si alguien no lo ve me avisa. Fíjense, me posiciono en el naranja. Eso sería 0 grados de naranja, esto serían 90 grados de naranja, y eso estoy a la mitad, 45 grados de naranja. Y lo mismo sucede con el azul. Quiere decir que los dos micrófonos van a tomar la señal al mismo tiempo porque están juntos y en la misma angulación, a 45 grados. O sea que la señal va a sonar bien, al mismo nivel, perdón, en los dos micrófonos. Eso significa que la fuente sonora está ubicada al medio. ¿Sí? Ustedes normalmente cuando van al estudio, a las prácticas, lo que hacen es probar distintas técnicas y caminan alrededor de los micrófonos, van probando y van a ver que la posición espacial es muy buena. Yo siento que algo pasa de derecha a izquierda, izquierda a derecha, y van a notar que la técnica de XC anda muy bien. Anda muy bien. Obviamente que la imagen espacial es más grande con una técnica AB, porque yo pongo un micrófono en una punta y el otro en la otra punta, y es como que mi cabeza es gigante y alguien que pasa caminando alrededor de mi cabeza, que tiene 4 metros, es más notorio el movimiento espacial, pero no es monocompatible. En cambio, esta técnica sí es monocompatible porque la señal siempre llega al mismo tiempo. Quiere decir que si la longitud de onda fuera esta, no sé, de lo que está propagando, fíjense que ahí me tocó un positivo, no sé, ahí, a los dos micrófonos por igual. Si la frecuencia es más aguda y sería esta, por ejemplo, no sé, la longitud de onda, también me tocó un positivo a los dos por igual, porque están en el mismo lugar los micrófonos. Así que no existe el confiter y es totalmente monocompatible. O sea que de ahora en más, la técnica par coincidente, ¿sí? Que pueden ser esta que estamos viendo, la XY. Vamos a ver una que se llama MS también. Son, sobre todas las cosas, monocompatibles. Significa que si yo sumo izquierdo-derecho, no voy a tener cancelaciones, no voy a tener confilter. Va a estar todo. ¿Pierdo la posición espacial? Claro que sí, porque si estoy escuchando con un solo altavoz, ya no tengo ese movimiento izquierda-derecha, pero sigo escuchando la información en el contexto. Creería que me siguen. ¿Sí? Bien. Todo esto que estamos revisando está en el cuadernillo, página 20, 21, 22, 23. Lo pueden ir revisando desde ahí. Nos queda una técnica que es la XY, luego vamos a probar algunas cuestiones, pero la técnica XY, perdón, MS, también es monocompatible. Van a ver que cae dentro de la misma categoría. Y se llama mid-side. O sea, de ahí el MS, mid-side, medio y lados. ¿Sí? Necesito dos micrófonos también, como toda técnica estéreo. Una técnica estéreo mínimo tiene dos micrófonos. O sea, lo estándar y lo básico es que tenga dos micrófonos. Después van a ver que hay algunas técnicas que involucran 3 micrófonos, pero en principio nuestra cabeza tiene 2 oídos, así que con 2 micrófonos deberíamos poder resolver la situación. La técnica MS, después le voy a entrar un poco más en detalle, pero en principio es esto que está acá. Tengo un micrófono que es direccional, o sea, cardioide, y luego lo combino con un micrófono que es figura 8. Acá se ve un 414, un AKG 414, que es figura 8 o bidireccional. ¿Se acuerdan esto de la bidireccionalidad? Hay micrófonos que no funcionan, no captan en forma de corazón cardioide, sino que pueden captar para adelante y para atrás, o sea, o para los costados, o alrededor para todos lados por igual, que sería el Omni. Si no recuerdan eso, ahora les voy a mostrar un ejemplo. Pero en este caso
tengo un 414 que capta para acá y para el otro lado. Tal cual está en el dibujo. Acá tengo una vista cenital donde tengo el micrófono superior captando hacia adelante y tengo el otro micrófono, el figura 8, que capta para los laterales. Bueno, esta técnica, lo particular que tiene es que yo podría cambiar el micrófono, el cardioide, y poner un micrófono omnidireccional, por ejemplo, que capte para todos lados por igual. Y sería una técnica que funcionaría a 360 grados. Yo podría tener, por ejemplo, tipo un show, un unplug, donde quiero registrar lo que sucede en el escenario y la reacción del público, los gritos, aplausos, etc. Y sería una técnica más íntima y está bueno, está bárbaro. En este caso se presenta con un cardioide en vez de un omni. Nosotros la usamos mucho por ahí en grabación en el estudio para tomar sala, que yo tomamos la batería y además la batería, además de hacerle microfoneo puntual, se le hace una técnica estéreo lejos para tomar las reflexiones de la sala, el ambiente en general y devolverle cierta naturalidad a la batería. Y ahí muchas veces hacemos esta técnica MS con un micrófono omnidireccional y un figura 8. ¿Sí? Y lo que logramos es esto que está acá. Vamos a tener un canal o una pista o un archivo de audio donde vamos a tener solamente el micrófono del centro, el middle, del medio. Y luego vamos a tener otra pista donde vamos a tener la señal del micrófono bidireccional. Es una única señal. El micrófono bidireccional tiene dos lóbulos, uno positivo y negativo, capta hacia adelante o hacia atrás, pero es una única señal de audio. ¿Qué hacemos? La duplicamos a otro canal y le invertimos la fase. Esto lo dejo entre paréntesis porque después se los voy a mostrar y vamos a audicionar también a ver qué es lo que pasa. Pero solamente quiero poner un piecito ahí en el MS para que sepan que cae dentro de la categoría monocompatible, categoría par coincidente porque los dos micrófonos están en un mismo lugar. Es una técnica por ahí más compleja, o sea, no sé si más compleja, pero más cara, porque tengo un micrófono figura 8 bidireccional, que son micrófonos caros. Va muy bien. Pero bueno, se las presento. Luego el próximo lunes voy a entrar con un poquitito más de detalle. Quisiera mostrarles lo siguiente, dejarles primero. ¿Dónde está? Este. Que podrían ser dos figuras 8 también, ¿no? Hay una técnica que son dos figuras 8, sí. Les voy a dejar esta para que ustedes lo vean después. No tiene sentido que... Es muy difícil, o sea, estos ejemplos no se los puedo mostrar a través de la transmisión porque lo van a escuchar en mono, porque estamos transmitiendo en mono ahora. Y se pierde el objetivo del ejemplo, ¿no? Así que les dejo ahí en el chat. Por si lo quieren ver después, acá hay una misma... Déjenme... Hay un ensamble de cuerdas y se van probando las distintas técnicas para que ustedes puedan ubicar espacialmente y ver la diferencia entre una técnica y otra. Se los copio al chat de WhatsApp también. Ramiro, o sea que la técnica, la Glenn Hughes también tampoco es monocompatible. Tampoco es monocompatible. Puedes decir la de dos micrófonos, esta. Claro. A ver, lo que pasa que el MS, esto sería como un MS, o en realidad son dos bidireccionales. El bidireccional te da como una falsa posición estéreo, sobre todo el MS en sí. En este caso, cuando vos lo sumes, lo que vas a tener es la suma del frontal y la suma del rear. O sea, es monocompatible. ¿Sí? Si lo vemos desde ese lugar, es monocompatible, va a tener esto más esto. Al estar en un mismo lugar, no vas a tener con filter, eso está claro, porque si los dos micrófonos están en un mismo lugar, no existe con filter. Pero vas a perder la posición espacial total. ¿Sí?
Pero no, sí, cae dentro de la categoría par coincidente, así que sí, es monocompatible. Yo igual te decía no me sale bien el nombre, pero la que usaba el técnico para el baterista ¿El Decatri? de No. Zeppelin, Sí, que era un aéreo justo bien arriba del redo y sí, otro apuntando también al redo, pero como a 2 metros de distancia desde el RAID, más o menos. sí. No, no es monocompatible. Ya si los micrófonos están separados, no es monocompatible. Pero aparte el concepto por ahí es otra cosa, porque es más ambiental, ¿viste? Hoy nosotros vivimos en una época donde es todo como a la máxima precisión. O sea, como todo, en el caso de la batería, todo acentuación, después la descontextualizás, que le pones la compuerta, y tenés el sonido del golpe redo solo. Vas a ver que cuando lo limpiamos se escucha redo solo, y después le agregamos un ambiente. El ambiente de la sala, siempre y cuando sume, aporte la sala, con una técnica MS o puede ser una par espaciado si no te interesa la monocompatibilidad, y ahí le devuelve la naturalidad a la batería. Pero sí, vos pensás que cuando se trata de una técnica de que sumás dos micrófonos que están separados, no es monocompatible. Es una técnica para espaciado. Con esto les quería decir, no estoy encontrando, ahí está. Recuerden que los micrófonos pueden ser, más allá del modo de transducción, si son dinámicos, de bobina móvil, condenser o condenser electret, que son los únicos que hemos visto. Sepan que existe micrófono de carbón, piezoeléctrico, de cinta, pero los más habituales con los que vamos a trabajar todo el tiempo son los dinámicos, condenser y condenser electret. Puede tener, no importa, digamos, el modo de transducción, tiene su respuesta en frecuencia y su patrón polar. Algunos micrófonos son de captación cardioide, otros captan omnidireccionalmente y otros captan bidireccionalmente, o sea, para adelante y para atrás. En general, o sea, de hecho, los que son omnidireccional y bidireccional son micrófonos condenser, ¿sí? Obligatoriamente son condenser. Y en general, son micrófonos que son multipatrón. ¿Qué quiere decir esto? Que yo tengo un micrófono, como el que están viendo ahora en pantalla, el U87, y observen que en el cuerpo del micrófono tengo la opción de cambiar el patrón polar de captación del micrófono. Ahora está en la posición cardioide, quiere decir que el micrófono capta como ustedes ya conocen, tiene esta formita en términos generales el patrón de captación. ¿Puedo cambiarle el patrón de captación? Sí. Lo puedo convertir en omnidireccional, que captaría para todos lados por igual. O lo puedo convertir en bidireccional o figura 8. Entonces el fabricante me muestra, dentro de las especificaciones del micrófono, me muestra, por un lado, cómo es el patrón polar de captación cuando está en la opción Omni. ¿Sí? Esto se lo había comentado en la clase pasada. Vean que acá me muestra para la curva de 125 Hz, 250, 500, 1000, y ven que ahí estoy a 0. Ahí es donde el micrófono a 0 grados no agrega ni saca nada. Esto sería el patrón polar de captación para estas frecuencias que están indicadas ahí. Capta para todos lados por igual. Ustedes lo ponen boca abajo, arriba, al costado, y el micrófono, nada, capta para todos lados por igual. Y del otro lado me dibuja para algunas frecuencias un poco más agudas. Esto para economizar y sobre la misma serie de círculos concéntricos dibujarme. Vean que para 2000, 4000, 8000, sí, se sigue comportando como omnidireccional, más o menos ahí están las curvas. Pero está pasando algo raro, ¿no? Hay algo medio... Fíjense la 16000. Estoy en la opción omnidireccional, 16000. El micrófono se comporta como un 8. Capta a 0 grados, que es ese punto, a 180, que es este punto, y al costado, a 90, deja de captar, o sea, tiene una atenuación altísima. O sea, capta para adelante y para atrás. Ese es el estigma del micrófono multipatrón. El micrófono multipatrón, tarde o temprano, sobre todo para frecuencias agudas que son más directivas, empieza a mostrar la hilacha y te muestra que capta para adelante y para atrás y para los costados no. Es decir, como si estuviera en un patrón figura 8.
ustedes pueden ver que este mismo micrófono, yo le puedo cambiar el patrón y pasarlo a cardioide. Ya se los había mostrado en la clase pasada, pero en un patrón cardioide, vean algunas de las frecuencias, sí, la tendencia es... 125, 250, 500, 1000 Hz, y la tendencia es esta, ¿no? Más o menos como un corazoncito, atrás se cierra, más o menos, puede tener una colita de atrás, ¿no? Y la otra opción es seleccionar la opción bidireccional para este micrófono con el selector. Estoy mostrando un U87, pero también les podría haber mostrado un Behringer B2 Pro, ¿sí? Que con lo que vale este micrófono me compro, creo que 20 micrófonos B2 Pro de Behringer, ¿no? Que también es multipatrón. Y vean también que es bastante estable, comportamiento 125, 250, 500, 1000 Hz. Sí, se comporta como un 8, capta para adelante y para atrás. Bueno, sencillamente para que recuerden que un micrófono multipatrón, ya, se me fue. Un micrófono multipatrón es reútil para hacer técnicas de microfoneo en estéreo. Yo podría, si tuviera 2 micrófonos de esto, ni hablar, o sea, los convierto en cardioides, los voy a angular en 90 grados y tengo una técnica XY. O los separo y tengo una técnica AB. O los junto y convierto uno en omnidireccional, perdón, en figura 8, y al otro lo puedo dejar en cardioide y tengo una técnica XY. O puedo dejar uno en figura 8 y al de arriba ponerlo en omni y también tengo una técnica MS, ¿sí? Pero de captación omnidireccional. Por eso es que usamos los distintos patrones que me pueden ofrecer los micrófonos, ¿sí? Y un micrófono multipatrón es sumamente versátil. Claro está que un micrófono multipatrón que tenga la posibilidad de cambiar el patrón por la recaptación es un micrófono más caro que un micrófono sencillamente cardioide, ¿no es cierto? Ahí pueden después indagar un poco. Hay algunos micrófonos multipatrón bastante más económicos. De hecho, yo creo que el más económico que anda muy bien es el Behringer, el B2 Pro, si todavía existe. Escribí mal Behringer. Ahí está. El Behringer B2 Pro, bueno, tampoco está tan accesible. Es este micrófono, que también es multipatrón. Behringer fue sencillamente genial en su época. Behringer arrancó en fines de los 90, se hizo muy popular porque sacó todas esas cosas inalcanzables como un micrófono multipatrón, como una consola digital en los años 98, 99, que era la antigua X32, que no es la que están usando ahora, conversores ADAT que no existían, o sea, tenías que poner $1.000.000 o nada, o mirarlo por YouTube, ni siquiera YouTube, le digo, bueno, mirarlo por TV. Y sacaron todos estos productos, pero baratos. O sea, enseguida generó un mercado, un público totalmente deseoso de esto, porque si bien no es el mejor micrófono, es multipatrón y responde mínimamente a los cambios de patrón, y yo puedo probar una técnica MS, perdón, con un figura 8, convirtiéndolo en figura 8, puedo hacer una toma ambiental con un omnidireccional, puedo empezar a probar un montón de cosas. Y eso fue genial y realmente para aplaudírselo a Behringer, ¿sí? Después que las cosas no sean de la mejor calidad, está bien. Está bien. Nosotros estamos usando una aplicación de la X32, de una consola digital, que si tuviéramos que pasar a la Yamaha, a la CL, cualquier línea CL o Digico, vale 5 veces lo que vale la X32. Bueno, esto era un comentario al margen, ¿no? Pero bueno, fíjense que este micrófono es multipatrón también, sencillamente omnidireccional, figura 8 o cardioide al costado. No más. Entonces, no les voy a pedir todavía el trabajo del TP de micrófonos, ¿sí? Hasta ahora, en resumen, me debieron haber subido el trabajo de ruteo de señal que tenía en tiempo hasta hoy. Si no me lo subieron hasta el día de hoy, no me lo envíen. Nosotros tenemos las carpetas de cada uno de ustedes con los trabajos, con los tests que hacemos de Socrative, todo. Eso después
se va evaluando, se va pasando a la planilla. Es importante que tengan los trabajos presentados, sobre todo para tener una devolución en tiempo y forma, pero es requisito que vayan presentando los trabajos parciales y no se olviden que todos estos trabajos parciales constituyen el 50% de la nota final antes del examen final, ¿no? Tenemos solamente trabajo de ruteo. Ustedes tienen que entregar trabajo de ruteo. Y el trabajo práctico de micrófonos no se los voy a pedir para hoy, se los voy a pedir la próxima clase. Les quiero ver alguna cosita más de técnicas estéreo y ahí ya se los voy a encargar que me lo envíen, pero pueden ir resolviéndolo. Y les voy a pedir esto que está acá, en el cuadernillo, página 22. Primero, tomen lectura de lo que es técnicas de microfoneo que está en el cuadernillo, y les pido que resuelvan esto, pero resuélvanlo ahí en su casa, un borrador nomás, y después lo charlamos 5 minutos al inicio de la clase. No me lo envíen, sino que lo vamos a resolver en clase, en los primeros 10 minutos de la clase. Estos 3 ejercicios que están en la página 20. Necesito plena seguridad de que pueden leer el patrón polar, que pueden leer la respuesta en frecuencia y que reconocen la utilidad de una técnica de microfoneo en estéreo, sabiendo que existen técnicas que son par coincidente, que son monocompatibles, y técnicas que son par espaciado, que son no monocompatibles. Les dejé un ejemplo de un link en el grupo de WhatsApp. Luego les voy a subir una clase de apoyo complementaria y la clase de hoy para que puedan revisar en aquellos momentos donde hemos perdido señal. Soy todo oídos. ¿Preguntas? ¿Bien? Víctor, sí, se quieren ir a cenar, ya me dicen sí, sí, sí. Cristian, Franco, sí. Daniel, bárbaro. Bueno. No. Yo sigo con la técnica de Glenn Jones, re pesado, pero no, me quedé pensando que si los micrófonos están a la misma distancia suponete del redoblante, por ejemplo, desde el instrumento que genera el sonido. Sí. Sí, sí, de sí. todas maneras no alcanzaría a ser monocompatible. Siempre hay una lo que diferencia. sí, está bien. Lo que pasa es que vos decís, bueno, me formaba un triángulo equilátero con un micrófono Sí. ahí, el otro acá y el redo acá. Pero también tenés la interacción de la sala, porque es una técnica ambiental, por lo que me estás diciendo. Hay cierta distancia. Sí. Quiere decir que más allá del golpe de redoblante, te llegan las reflexiones de la pared lateral, de piso y de techo. Si el redoblante está ubicado en una posición exacta en la sala, con la misma distancia a las paredes, fondo, piso y techo, y las terminaciones de la sala, fondo, piso, techo, y el golpe del redo en el centro del parche, sí, podríamos decir que es monocompatible. Pero no creo que esté sucediendo todo eso. Dejá, cancelamos la iglesia. igual insisto, no quiere decir que si no es monocompatible, no puede ser y no va a funcionar y suspendan todo. No importa. O sea, si no es monocompatible, o sea, el que alguno lo escuchará bien y otro no, pero vos te fuiste al estéreo y listo. Es simplemente para que lo tengan presente, ¿sí? Esto va a aparecer de a poquitito en algunas situaciones donde hay un poco más de regulación, como por ejemplo, cuando lleguemos a la instancia de postproducción, que es el armado de banda sonora para cine y video, en el INCA, los requerimientos del INCA para la banda sonora me dice que tiene que ser monocompatible. Y el INCA es muy riguroso. Tiene un organismo de control donde vos envías el trabajo y enseguida le salta, esto no es monocompatible, y te lo devuelven al trabajo y te dice arreglalo, porque si no, nada. En cambio, en el mundo de la producción musical, es libre, o sea, yo hago lo que quiero. O sea, puedo mezclar cualquier cosa que suene espantoso, que no sea monocompatible, y es válido también. A lo sumo a muchos no les gustará, quizás, pero es válido. Bueno, nos vemos la próxima semana, chicos, chicas. Un gusto tenerlos conectados como siempre. Muchísima información por hoy, Rami. Chao. Bueno, me alegro. Ahora sí. Hasta el próximo lunes. Nos vemos. On the stage or in the studio, Audio Technica has you covered.